No hay problema. Sí, sí, esto del Zoom me pone, me olvido con el Zoom. Bueno, pero ¿se entiende? Lo que ustedes tienen que hacer es esto, tratar de analizar cómo van cambiando las condiciones a lo largo del día, ¿sí? Entonces, estos dibujitos, de lo único que les van a servir es para, como, digamos, una ayuda a memoria, no es que este es el tema. Pues muchos creen que sabiéndose memoria los dibujitos, esto ya está. El dibujito está bien, pero lo que ustedes tienen que incorporar son esos conceptos, ¿no? Entonces, yo a la noche, ¿qué es lo que pasa? A la noche se enfría el suelo. Entonces, como el suelo se enfrió, enfría el aire inmediatamente cercano a él. Entonces, esta información, esta temperatura, se va pasando a medida que pasa la noche a niveles más altos. ¿Hasta dónde va a llegar? Y no va a llegar demasiado alto, porque acuérdense que esto tiene que ver con el hecho de que la superficie está irradiando, también los gases de invernadero presentes en el aire radian, ¿sí? Pero todo va a depender de si es una zona muy húmeda, más seca y demás. Nosotros en la zona nuestra, que suele ser tan seca, hay menos efecto invernadero por ahí durante la noche, pero un poquito hay. Esto, ¿cómo haría que esta situación nocturna fuera distinta? La única manera que yo tengo de que esta situación nocturna sea distinta es que yo tenga nube. Si yo tengo nube, la nube atrapa esta radiación que se está yendo y en lugar de irse todo al espacio, parte la devuelve. Entonces, este gradiente que yo tengo acá va a ser menos intenso. Entonces, durante toda la noche pierdo esa radiación, entonces toda la parte cercana a la superficie va a estar más fría y se establece lo que es la inversión nocturna. Esta inversión nocturna es una característica de la noche, ¿sí? Pero si yo tengo una zona, por ejemplo, de valles, en esas zonas son mucho más marcadas que en otros lados. ¿Cómo? ¿Qué noche no tiene inversión nocturna? Una noche que tenga intensidad de viento alto. De nuevo, si yo tengo viento alto, voy a tener una situación neutra, y las situaciones neutras no van a beneficiar a que ocurra una inversión. Voy a tener un perfil mezclado. Entonces los perfiles mezclados no tienen la inversión nocturna. Y una vez que sí, empieza el sol, bueno, el sol ¿qué va a hacer? Va a calentar la primera capita, esta capa por conducción calienta el aire inmediatamente superior, se forma la burbujita, y esa burbujita asciende, hace descender el aire alrededor, y se empieza a mezclar. Esta mezcla va a ser primero en un pedazo chiquitito, digamos una altura pequeña, y después a medida que va pasando las horas del día, esta información llega a niveles más altos, hasta que llego a la situación de las 11 de la mañana que tengo acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto me viene de recuerdo de esta situación, y acá abajo ya se modificó debido a la presencia de la radiación solar, ¿no? Arriba no, arriba sigo teniendo la condición mezclada. Ven que arriba siempre está mezclado, siempre tengo el efecto del día anterior. Lo mismo cuando a las 3 de la tarde ya está mezclado, esto está, la información del suelo llega hasta niveles más altos, entonces ya tengo un perfil totalmente mezclado y, bueno, la estabilidad va a depender del día, ¿no? Entonces yo tengo, todo esto que estuve hablando con el sol es la parte de turbulencia térmica. Se llama turbulencia térmica. Obviamente, si hay condiciones como el día de antes de ayer, que hubo tanto viento, o el sábado que hubieron tanto viento, esta situación a la noche es muy difícil que se establezca, no se va a dar. Porque por más que está el enfriamiento y demás, ese aire, el viento lo hace mezclar. Entonces, como el viento hace mezclar ese aire, no llego a tener la estratificación durante la noche. ¿Sí? Ahí tendría una situación, podría llegar a tener una cosa así, pero no tan marcada.
¿no? Las situaciones, generalmente cuando hay mezcla, se tiene en toda la capa un valor promedio de la temperatura, de la diferencia de temperatura entre el suelo y el fin de la capa, ¿no? Entonces lo que voy a tener más que esta variación así es un gradiente con una temperatura promedio. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. ¿más dudas? Profe, ¿podríamos hacer como un repaso de los temas que entran en el parcial del viernes? No le digan parcial porque después me llaman para decir que no se puede tomar parcial. Bueno, en fascia no tengo problema, en el problema de Parcialito. humanidades. Sí, díganle parcialito, cuestionario, como sea. La verdad que tengo tanto lío entre la materia que ni me acuerdo que les tengo que tomar a ustedes, pero el parcialito Creo que es la unidad anterior, pero es la estoy como práctica confundida. 3. Es la Sí. práctica 3. Sí. Entonces, sí, todo lo que va a entrar es transporte, ¿sí? Transporte. Todo lo que tiene que ver con el transporte en la atmósfera, la parte del viento, la parte de la presión atmosférica. Vamos a repasar un poquito qué es la presión, cómo mido la presión, por qué es necesario pasar la presión a nivel del mar, cómo se hace ese pasaje a nivel del mar, qué tipo de ecuaciones sirven para el cálculo de la presión con la altura, ¿sí? ¿Qué aproximación es la que usamos para calcular la presión con la altura? ¿Cómo se llama? La de la hidrostática. Claro, ¿sí? La ecuación hidrostática, cómo llego a la ecuación hidrostática a partir de la ecuación de movimiento, ¿sí? ¿Por qué se establece el viento geostrófico? ¿Dónde sirve el viento geostrófico? ¿Sí? ¿Cuáles son los significados físicos de cada uno de los términos de la ecuación vectorial de movimiento? El tema de análisis de los gráficos, ¿no es cierto? Cómo analizo una rosa de los vientos, por qué se establecen las circulaciones locales, qué es un cañón urbano, la isla de calor, algún ejemplo de viento local, brisa de valle, brisa de montaña, ¿sí? Efecto nocturno en el viento, todo lo que tiene que ver con el transporte dentro de la atmósfera, ¿sí? Van a ver que no va a ser una de las más difíciles, porque es relativamente más cortita que otros que han visto. Por ahí se les va. Profe, y lo Sí. de Coriolis, a mí eso es lo que me... las definiciones en lo que es el viento. El tema de Coriolis, ustedes se tienen que acordar que es una fuerza aparente, ¿sí? Una fuerza aparente que surge de que el sistema que nosotros estamos analizando es un sistema no inercial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se está moviendo con respecto al sistema de referencia. Entonces, al moverse con respecto al sistema de referencia, eso hace que aparezcan esos efectos como la fuerza de Coriolis, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacerle un poquito de hincapié es eso, cómo actúa esa fuerza de Coriolis, cómo la detecto yo en los distintos lugares, si me actúa en la escala chica, si actúa en la escala grande, ¿sí? En qué escala, por qué yo no puedo considerar Coriolis por ejemplo, en el análisis de la pluma de la chimenea de mi patio, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de cosas que tienen que ver con la escala del movimiento y con el orden de magnitud de cada uno de los términos, repasen un poquito eso, ¿no? Yo cuando veo la fuerza de Coriolis sirve a escala planetaria, ¿no? Actúa, digamos, es importante a escala planetaria. ¿Y por qué? Y porque en esa escala es
cuando yo hago los órdenes de magnitud, me doy cuenta que tiene un orden de magnitud similar a la fuerza de presiones, entonces, o por arriba de los 2.500 metros, donde ya no llega la fuerza de fricción, donde el equilibrio se establece entre la fuerza de presiones y la fuerza de Coriolis. Pero es una escala un poquito más grande, ¿no? Yo no considero solamente Coriolis en la escala más chica. Sí se considera a través del viento en la capa límite, pero nosotros esa parte no la hemos visto mucho, así que hagan más hincapié en la parte que sí vimos. Después, ¿qué otra cosa había? Pregunten, si les queda alguna duda. ¿Sí? ¿Se van a tomar recálculos en el cuestionario? No, en principio, más que algún cálculo medio sencillito, no lo terminé de diseñar, pero es medio difícil porque digamos, el sistema hace mucho lío con diferencias. Por ejemplo, si vos te equivocaste y en lugar de darte 15,4 te dio 15,3, le puedo programar un changüí ahí, pero no estoy muy segura de cómo lo termina corrigiendo. Entonces, si hay algún cálculo va a ser algo bien, bien específico, ¿no? No va a ser algo tan... Después sí, tenemos que, para hacer la acreditación en la clase, bueno, ahí veremos de hacer algún calculito distinto. Pero en principio no. En principio son... puede haber algún cálculo de presión a nivel del mar, pero van a tener que elegirlo entre opciones que estén ahí. No voy a ver el cálculo yo, a eso me refiero. Pero podría Ok, ser. buenísimo. Lo que pasa es que tampoco les da demasiado tiempo, vieron, entre una pregunta y otra. Entonces, eso tengo que diseñar bien para ver. No saben el tiempo que me lleva a hacer esos cuestionarios. Ayer estuve con el cuestionario de clima desde las 12 del mediodía hasta cerca de las 12 de la noche, para hacer las 30 preguntas que yo tengo que subir para que ustedes puedan hacer el cuestionario que les dé preguntas distintas a todos, ¿no? Así que lleva su tiempito. Pero bueno, estoy aprendiendo, así que por ahí hago cada vez más difíciles. Esperemos que no. Bueno. Niños, ¿alguna más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún tema que quieran que vuelva a repasar? A mí cuando me corrigieron el trabajo práctico, me faltó el porqué de lo diferencia entre lo urbano y lo rural. Ajá. O sea, yo explicaba que los vientos cambiaban, de que cambiaban las, o sea, faltaba siempre el porqué, parece. ¿Y por qué? ¿Saber? Y no sé, no estoy segura porque es como que he explicado antes, es por las construcciones, por el asfalto, que es lo que hace que se cambie la temperatura dentro de lo que es la ciudad. Claro, ustedes tienen que acordarse en todo lo que es cambio de intensidad de viento o de dirección del viento, no solamente en el caso urbano y el rural, sino también en los vientos locales, el factor que manda es el tema del calentamiento diferencial, ¿sí? ¿A qué se debe eso? Bueno, el calentamiento diferencial se debe a que hay zonas donde los parámetros de humedad y los parámetros de capacidad calorífica o calor específico son distintos. Entonces, en un caso urbano, donde vos tenés todos materiales de construcción, los materiales de construcción generalmente son secos, ¿sí? Entonces, al tener ese material, es un sólido que tiene una característica seca, que tiene un calor, que tiene una textura, y eso va a ser, primero, que por la característica del tipo de material va a tener una determinada capacidad calorífica, o un calor específico. Pero además de tener un calor específico distinto, va a tener también una capacidad de contener humedad distinta,
y va a tener una capacidad de reflexión distinta. Vos acordate que todo esto de diferencia entre urbano y rural o vientos locales, la diferencia principal es la diferencia de poder energético, ¿no? Del balance energético que se establece en cada uno. En una parte que es urbana, yo voy a tener, primero, una alta capacidad calorífica. Se calienta muchísimo durante el día y se enfría muy rápidamente durante la noche. Primera cosa. Al no tener humedad guardada, ¿sí? Podríamos llegar a ser el caso de un material poroso y que hubiera llovido el día anterior, sí, podría llegar a darse. Pero en el promedio, yo voy a tener que es generalmente algo más seco y generalmente que tiene mayor poder de reflexión. Entonces refleja mucho durante el día, con lo cual el poder de absorción baja, y ahí ya tenés la característica que te está dando ese calentamiento diferencial con la zona urbana. ¿Qué tiene la zona urbana? Perdón, la zona rural. ¿Qué tiene la zona rural o periurbana? Bueno, esa zona va a tener una mayor proporción de material verde, o sea, bosquecito, plaza, no sé, plantaciones o algún tipo de jardines, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo una zona que tiene mayor contenido de humedad, que no tiene tanta reflexión, porque todo lo que es las arboledas y el material verde tiene un poder de absorción bastante importante. Entonces ya establezco la diferencia de calentamiento, el calentamiento diferencial. Cuando yo lo considero en la zona de montaña, esa diferencia de calentamiento diferencial también me la da la incidencia de los rayos distinta. ¿Sí? Entonces tengo esas dos características. Siempre va a haber un calentamiento diferencial. Entonces, ¿cuál es las diferencias que se le atribuyen al calentamiento diferencial? Por los diferentes tipos de superficies que son las que caracterizan cada uno de los entornos. Eso es lo primero. Y ese calentamiento diferencial después me produce diferencia de presiones. Y esa diferencia de presiones se asocian con diferencias en la intensidad y en la dirección de los flujos de viento, ¿sí? Esa sería la respuesta de cualquiera de los casos, ya sea el caso de urbano y rural o el caso de viento y montaña, valle y montaña, océano y tierra, ¿sí? Siempre la diferencia es el calentamiento diferencial, las propiedades del material. ¿Se entendió? Profe, y acá la diferencia entre el día y la noche es que, por ejemplo, hay agua, ¿no? Entonces como que el agua tiene otra capacidad calorífica, entonces... Obviamente, el agua tiene una alta capacidad calorífica, entonces durante la noche termina actuando como calentador, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? Va permitiendo la emisión, pero mucho más lento que el suelo. Entonces, siempre, si yo tengo suelo y agua, el agua va a actuar como más calentita, entre paréntesis, a la noche, porque tiene mayor poder de moderación. En el tema climático, eso no suele pasar en los climas que están cerca de los océanos, ¿sí? El clima que está cerca del océano es un clima que tiene una amplitud térmica diaria o estacional mucho más chica. ¿Por qué? Y porque durante el invierno sigue liberando calor, durante la noche sigue liberando calor, entonces eso va a moderar las diferencias de temperatura. Un desierto que no está cerca de un océano, por ejemplo, tiene una diferencia brusca durante el día y la noche, qué sé yo. En el Sahara hay casi 35 grados de diferencia de temperatura durante el día y la noche. Imagínense que eso es muy extremo, ¿no? 35 grados es un montón. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No?
En mi caso, por ahora no, profe. ¿No? Bueno, Me saqué todas las dudas. ¿la sacaron? No, es importante esto, así que ustedes cuando necesiten, así que hagamos clase de consulta, pídanlo, si, digamos, el ritmo que vamos llevando en la asignatura depende un poco de ustedes, ¿no? Por eso yo los jorobo con los cuestionarios, porque eso es una manera que tengo yo de darme cuenta si van siguiendo más o menos lo que vamos viendo, ¿no? Es lo mismo que la corrección de los trabajos prácticos. Al no verlos, yo no tengo muy en claro de si van siguiendo o no el tema digamos, que se va dando. Entonces es importante que ustedes, cuando necesiten, pidan la clase de consulta y la volvemos a hacer, no hay problema. ¿Mm? Muchas gracias, profe. Son de mucha Bueno. ayuda. Listo. Bueno, si no tienen más dudas, terminamos acá. Aprovechen para ponerse al día con el tema de los parcialitos, pero no se vayan atrasando porque como estamos con ya estamos con la unidad que sigue, ya como que vamos 2 cuestionarios atrasados, vamos más lento con los cuestionarios que con el desarrollo de las clases. Así que, pero bueno, no se preocupen porque vamos bien. Iríamos parecido si estuviéramos en clase, ustedes ya a esta altura estarían dando el primer parcial, ya tenemos el tercer cuestionario, con este tercer cuestionario cerraríamos lo que sería el primer parcial. Y después, a partir de ahora, ya estamos promediando con la asignatura, nos faltan la parte más que tiene que ver más con la contaminación directamente, pero vamos bastante bien, así que si siguen las condiciones de esta manera, vamos a llegar en tiempo y forma. Lo que después vamos a pautar es la parte de la acreditación final y el tema de las prácticas de laboratorio, a ver cómo las adaptamos. ¿Mm? Buenísimo, Bueno, profe. entonces llegamos hasta acá. Nos vemos de nuevo el jueves, ¿sí? Bueno. Cualquier duda, igual manden. Gracias, profe. Bueno, sí. Hasta luego. Chao, profe. Chau, chau.